cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser, y de cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, Señor. En esta mañana no tan solamente llenarás nuestro corazón con tu presencia, lo estás haciendo, pero creemos que hoy tú, a través de tu palabra, traerás una respuesta a aquello que cada uno de los que estamos aquí, de los que estamos en la transmisión, necesitamos, Dios. Gracias. Yo bendigo tu palabra, bendigo a cada uno de los que estamos en esta mañana y someto mi mente a la obediencia a Jesucristo y declaro que hoy, Señor, tú nos vas a hablar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso a Dios? Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Si me puedes poner el título, por favor. Bien, sabemos que el tiempo es corto y yo quisiera en esta mañana que abrieras tu Biblia en el libro de Lamentaciones. Y el libro de Lamentaciones, en lo que lo encuentra, fue escrito por el profeta Jeremías. Jeremías se le llamaba el profeta llorón, el profeta que realmente mucho tiempo estuvo clamando por el pueblo de Israel. Y te voy a decir un poquito del contexto del libro de Lamentaciones. El libro de Lamentaciones nos habla de la cautividad que el pueblo de Israel tenía. Jeremías le había tocado vivir 5 reinados: el reinado de Josías, de Joacás, de Joás, Joaquín y Sedequías. Y cuando tú y yo miramos la escritura y miramos cómo él tenía un corazón sensible como el corazón de una mujer, dicen los historiadores que él podía sentir, que él podía mirar y ser compasivo, ser sensible a lo que el pueblo de Israel estaba viviendo. Y tal vez en esta mañana es esto lo que estamos viviendo en medio de lo que estamos pasando en la pandemia. Ahora, quiero que te ubiques en el capítulo 5. Solamente voy a resumir un poquito para que podamos entender un poquito de este libro. El libro de Lamentaciones nos habla de un himno al sufrimiento, a la tristeza. El libro de Lamentaciones nos habla, y pudiéramos decir que es el muro de los lamentos de la Biblia. Y bueno, donde voy a enfocar mi mensaje, y escúcheme bien, quiero que lo anotes, es Lamentaciones capítulo 5 verso 21, pero quiero que veas el título del mensaje. Yo le he puesto en esta mañana: haznos volver a ti. Lo podrían decir aquí y en casa: haznos volver a ti. Y quiero que mires la imagen que está reflejada. Es una mujer, es una muchacha que parece que está saliendo de un lugar de oscuridad, donde tiene un candelabro, un candil, una lámpara, y está caminando hacia el nuevo amanecer, está caminando hacia la luz. Y ¿sabes algo? Pareciera que eso es lo que Dios en esta mañana quiere hablarnos, y por eso yo le he puesto este mensaje: haznos volver a ti. Y
Y un poquito, si tienes ahí tu Biblia, solamente el capítulo 5, voy a resumir un poco de lo que está diciendo Jeremías. Y en el verso 1 dice: acuérdate, Señor. Lamentaciones 5:1, acuérdate, Señor, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve el oprobio, mira la opresión que tenemos. Y fíjense lo que dice ahí en el verso 3, no está en la pantalla, solamente le estoy adelantando. Huérfanos somos como sin padre. Fíjense qué declaración tan fuerte. Nuestras madres son como viudas. Luego en el verso 5 dice: padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay reposo. Y esta frase muy importante, verso 15: ha cesado el gozo de nuestro corazón. Quiero que se acuerde de esta frase: ha cesado el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto, cayó la corona de nuestra cabeza. Ay de nosotros porque pecamos. Y nuevamente Jeremías viene a decir en el verso 17: porque por esto se fue entristecido nuestro corazón y fueron entenebecidos nuestros ojos. Pero donde quiero basar este mensaje, y de ahí el título, verso 21, Lamentaciones 5:21, dice ahí en la pantalla: haznos volver a ti, Señor, y volveremos. Haz que nuestra vida sea otra vez lo que fue antes. Fíjese bien, para mí este versículo, Jeremías está terminando este libro, que son solamente 5 capítulos. El libro de Jeremías tiene 30 y tantos capítulos, pero aquí están terminando las últimas palabras de él y está clamándole a Dios. En la versión Reina Valera dice: vuélvenos, oh Señor, y nos volveremos a ti, renueva nuestros días como al principio. Y aquí hay 2 cosas que quiero enfatizar. Escucha, Jeremías le está diciendo a Dios: Señor, haz algo en nosotros, produce algo en nosotros que nosotros no podemos producir. Señor, yo te pido que, tal vez él pudo haber dicho: Señor, que nos arrepintamos, pero él no está diciendo eso. Está diciendo que Dios haga algo que nosotros como hombres no podemos hacer. Y si somos honestos, muchos de nosotros en algún momento hemos tratado de hacer cosas en nuestras propias fuerzas, tal vez perdonar, tal vez cambiar, tal vez olvidar el pasado, y volvemos a caer con la misma piedra y cometemos. Por eso Jeremías está diciendo aquí: haznos volver a ti y volveremos. Haz que nuestra vida sea otra vez como lo fue antes. En otras palabras, Jeremías está diciendo: mi vida el día de hoy ya no es la misma, Señor. Vuélvela nuevamente como el día que te conocí. Yo no sé cuántos se acuerdan cuando conocieron a Cristo. ¿Cuántos se acuerdan? Y sabes algo, este mensaje lo voy a estar basando en ese tiempo cuando tú y yo tuvimos por primera vez un encuentro con el Señor. Cuando el Señor por primera vez nos tocó, cuando tú y yo, alguien nos presentó el Evangelio. Y lo voy a estar dividiendo, escúchame bien, en 3 partes. ¿Cómo lo viví, ese encuentro con Dios? ¿Cómo lo perdí? Si tú y yo en algún momento perdimos nuestra relación con Dios. ¿Y cómo lo recupero? Vuelvo a repetir, este mensaje se trata de un mensaje en el cual Dios quiere hacernos volver a Él como al principio. Y entonces voy a tocar 3 puntos. ¿Cómo lo viví? ¿Cómo fue ese encuentro con Cristo? ¿Cómo lo perdimos en algún momento? Yo sé que ustedes no, pero yo sí en algún momento me aparté del Señor, me alejé de Dios algunos años atrás, y Dios me dio la oportunidad de regresar. Y cómo poder
recuperar ese tiempo o ese primer amor. Y yo sé que alguno está pensando: ay, pastor, pues yo sigo tan enamorado de Cristo como el primer día. Bueno, si tú sigues enamorado del primer día como Cristo, qué bueno. Esto es para aquellos que necesitamos ser renovados. Entonces, vamos a ir primero, ¿cómo vivimos? ¿Cómo lo viví? ¿Cómo vivimos ese encuentro con Dios? Y ¿sabes algo? Cuando yo estaba mirando Lamentaciones 5:21, mirando las diferentes versiones de la Biblia, pude encontrar en algunas versiones lo que podríamos definir, escúchame bien, lo que podríamos definir como ese encuentro con Dios en 4 palabras. Y estas 4 palabras las voy a estar tocando en este primer punto: cómo vivimos ese encuentro con Dios. Y lo voy a estar tocando estas 4 palabras en cómo recuperar. Por ejemplo, cuando tú y yo venimos a los pies del Señor, se generó un poder. Y quiero que veas este versículo. Es el mismo versículo, Lamentaciones 5:21, pero quise tomar las diferentes versiones. Y cuando yo veo estas palabras, tienen mucho que ver cuando tú y yo conocimos por primera vez al Señor. Se generó un poder en nuestras vidas. Dice ahí la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice: déjanos volver a ti y volveremos. Devuélvenos el poder. Fíjese qué tremendo. Devuélvenos el poder que tuvimos. En otras palabras, está diciendo: ya no tengo el mismo poder, ya no tengo el mismo entusiasmo, ya no tengo poder. En el hebreo significa dunamis o dinamita. ¿Y sabes qué significa? Es la capacidad para transformar o destruir algo en nuestras vidas. Repito, poder significa capacidad para transformar o destruir tal vez el yugo del diablo. Cuando tú y yo no conocíamos de Cristo, había una venda. Tú y yo caminábamos del mismo lado que caminaba el enemigo. Tú y yo andábamos en armonía con el enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando vino Cristo, cuando tuvimos ese encuentro, Dios empezó a hacer algo en nosotros. ¿Cuántos de los que están aquí, de los que nos están viendo, eran maldicientes? Eran peleoneros, eran iracundos, andaban en promiscuidad, rebeldes, y podríamos hacer una lista enorme. ¿Cuántos? Gracias a Dios ya no. Pero ¿sabes algo? Se generó un poder en nuestras vidas. Y Jeremías está diciendo: Señor, que ese poder transformador regrese a mi corazón. Que eso que yo no puedo hacer, tú lo hagas en mí. En otras palabras, iglesia, Dios nos está hablando que Él necesita transformar y aún destruir aquello que está impidiendo que nos volvamos a Él. ¿Cómo lo vivimos? La segunda palabra que define ese encuentro con Cristo es restauración. Dice ahí en el verso 21 igual, Jeremías 5:21, pero la versión Las Américas dice: restáuranos a ti, oh Señor, y seremos restaurados. Renueva nuestros días como antaño. En otras palabras, está diciendo Jeremías: trae de regreso los mejores días en el pasado. Y sabes algo, cuando yo pienso en restauración, pienso en una vasija, en una vasija de porcelana que tú la llevas a que la restauren porque tiene defectos, porque se ha agrietado. ¿Y qué hace esa persona? Lo empieza a raspar, empieza a hacer cosas para volver a su estado original. Eso significa restauración. Restauración es volvernos al estado original. Por ejemplo, Hans, que se dedica
a la hojalatería y a veces me ha enseñado fotos de carros, ¿verdad? Que están literalmente despedazados, literalmente que tú dices, ¿cómo vas a poder restaurar este vehículo? Y cuando tú lo ves, ¿cómo cambiándole esta pieza y esto y aquello? Y sabes algo, esto me da esperanza, porque Dios es el mejor hojalatero espiritual. Y cuando te ve a ti y me ve a mí, tal vez tú y yo nos sorprendemos y decimos, yo me veo bastante mal, Señor. Yo no creo que haya refacción para esto. Pero ¿sabes algo? Dios nos ve y dice, no, sí puedo volverlo a hacer al estado original. Por algo Jeremías en el capítulo 18 de su libro escribió, cuando él va a la casa del alfarero, Dios le dice, ¿verdad? Jeremías, quiero que vayas a la casa del alfarero y quiero que veas ese alfarero que está moldeando, que está haciendo esa vasija. Y me llama mucho la atención, escúchame bien. Luego lo lee usted, Jeremías 18. Nos dice que Jeremías va a la casa del alfarero y dice que estaba el alfarero haciendo un trabajo, estaba haciendo una vasija, pero de repente se le echó a perder. Así dice la Biblia. Y dice que tomó la misma masa, el mismo barro, y volvió a hacer algo nuevo. Y hay esperanza en nosotros. Sabes, cuando tú y yo conocimos de Cristo, Dios empezó a quitar esas cosas que teníamos del mundo, esa vieja naturaleza. La Biblia dice que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y en eso hubo un proceso de cambio. Y Dios no ha terminado. Dios sigue. Y me llama la atención cuando dice ahí Jeremías, dice que se echó a perder esa vasija, pero dice que tomó el barro para hacer una mejor vasija. Y sabes algo, las vasijas de barro normalmente las meten en el horno, para que ahí lo crudo, para que ahí se afiance. Y a veces Dios nos tiene que meter en un horno para podernos restaurar, y es doloroso. Jeremías mismo decía, escucha, esta no está en la pantalla, 27:22, Jeremías 27:22 dice, serán llevados de Babilonia. Le está hablando al pueblo de Israel. Ahí los visitaré y después los traeré y los restauraré. Hay esperanza. Entonces ya vimos la palabra poder, ya vimos la palabra restauración. Otra de las cosas, cómo vivimos ese encuentro con el Señor, es que hay una gloria. Hay algo que se manifiesta en nuestras vidas. Fíjate lo que dice la nueva versión internacional, este mismo versículo 5:21. Permítenos volver a ti, Señor, volveremos. Devuélvenos la gloria de antaño. ¿Sabes algo? Ojalá puedas anotar esto. La gloria me habla del deleite, me habla de la satisfacción, me habla de la felicidad, me habla de la victoria, del triunfo que Dios en un momento nos ha dado a cada uno de nosotros. En la Biblia, escúchame, en la Biblia, cuando tú ves la primera mención que se habla la palabra gloria, lo dice en Éxodo capítulo 14, verso 4, cuando el pueblo de Israel estaba enfrente del mar y venía atrás Faraón. Y dice que Faraón pensó, luego lo lees en casa, dice que pensó, ahora sí los tengo encajonados. Pero Dios dijo, mostraré mi gloria. Así lo dice la Biblia, mostraré mi gloria. En otras palabras, la gloria es aquello que Dios únicamente puede hacer en nuestras vidas. La gloria es lo que nos capacita a hacer lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Es solo Dios. La gloria es el placer que solo Dios puede producir en mí.
La gloria de poder servir a los demás, la gloria de hablar de Él, la gloria de tener un encuentro con Él, como el mismo Moisés lo dijo: Señor, muéstrame tu gloria, Éxodo 33. La gloria de poder ser renovados cada día a través de la oración. Esto es lo que tú y yo vivimos: un poder, una restauración, una gloria. Pero sabes también que vivimos cuando conocimos a Cristo, vivimos alegría. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate lo que dice Nueva Traducción Viviente. Dice: restáuranos, oh Señor, haz que regresemos a ti. ¿Sabes algo? Muchos cristianos no nos damos cuenta en qué momento nos fuimos. El mismo Jeremías lo escribió. Es un versículo que me encanta, es uno de mis favoritos. Jeremías 6:16 dice: preguntad por la senda antigua para ver cuál es el buen camino. Y dice el Señor: hallarán descanso para su alma. Pero el pueblo de Israel dijo: no andaremos. Entonces dice aquí: devuélvenos la alegría. ¿Cuántos se acuerdan cuando conocieron de Cristo? Había una alegría inmensa en nuestros corazones. Tú y yo le compartíamos a quien se nos pusiera enfrente. Ya no nos importaban muchas cosas. ¿Sabes? Y el mejor ejemplo que yo puedo ver es el apóstol Pablo, cuando dice ahí en Filipenses 3: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi circunstancia. El libro de Filipenses lo dice 17 veces: alegría o alegrarse. Y Pablo está en la cárcel. Yo quiero preguntarte: ¿hemos perdido la alegría de Dios? ¿Nos hemos vuelto amargados? ¿Sí te acuerdas cuando recibiste a Cristo en tu corazón? Alguien te ofendía, alguien te decía algo y tú lo perdonabas. El pastor te decía: puedes servir en esto, puedes acomodar las sillas, puedes barrer, lo que usted me diga, pastor. Y lo hacíamos. Pero a veces van pasando los años y ya no es el mismo entusiasmo. Y ahora en nuestro interior decimos: ¿por qué yo? Si Toño nunca hace esto, ¿por qué yo? Entonces yo quiero para terminar este punto, escucha: lo que tú y yo vivimos cuando conocimos a Cristo, se desató un poder en nuestras vidas, un poder de transformación. Vino una restauración. Dios nos volvió de ese pecado, nos volvió a ser santos, y todavía sigue en ese proceso de restauración. Pero también pudimos ver su gloria y pudimos tener alegría. Ahora voy al punto número 2. Y hablamos de cómo lo vivimos, ese encuentro con Cristo. ¿Cómo lo perdimos? ¿Cómo perdimos ese primer amor? ¿Cómo perdimos esa relación de cercanía con nuestro Señor? Por eso Jeremías está diciendo: Señor, haznos volver. No podemos por nosotros mismos, haznos tú, Señor. Y miren, el ejemplo que quise tomar fue el ejemplo de Sodoma, de Samaria. Y no voy a ir para allá, pero escúchame bien. Y tal vez es lo que estamos viviendo el día de hoy. Cuando yo estaba viendo estos 2 versículos que vamos a ver, pude mirar la radiografía de lo que estamos viviendo en este tiempo de pandemia. Escúchame bien. Te doy un poquito del contexto. Jerusalén, Israel, habían adulterado, habían apartadose de Dios, habían entrado una trivialidad. Y fíjate lo que dice ahí, Ezequiel 16:55.
tus hermanas Sodoma y Samaria y sus respectivos pueblos volverán. ¡Wow! Volverán. ¿Sabes algo? Tenemos un Dios de esperanza. En medio de desesperanza tenemos un Dios de esperanza. Y no importa la persona que sea la más vil, la más mala, para esa persona hay esperanza. Y tú y yo, siempre que pensamos en Sodoma, pensamos que era un lugar de perversión. Sí, escúchame bien, pero ahorita te voy a decir algo que tal vez nunca lo habías pensado. Dice ahí, tus hermanas Sodoma y Samaria y sus respectivos pueblos volverán a ser las de antes. Puedes decir conmigo, hay esperanza para mí. Dice ahí, al igual que tú y tus pecados. Fíjate, Dios le está diciendo, el pueblo de Sodoma, un pueblo pecador, pero ¿sabes algo? Tú también entras ahí. Volverán a ser las de antes, al igual que tú y tus pueblos. En la versión Reina Valera dice, volverán a ese primer estado y tú volverás también. Ahora, la pregunta sería, ¿qué fue lo que hizo que Sodoma perdiera ese lugar que tenía, si es que lo tuvo un día? Lo dice en el verso 49, velo conmigo. Ezequiel 16:49, tu hermana Sodoma y sus pueblos fueron culpables. Y miren, cuando yo veo este versículo, veo realmente algo que estamos viviendo en este tiempo de pandemia 2020, terminando el año 2020. Veo que esto está sucediendo muchas veces en nuestros corazones. Dice, fueron culpables de arrogancia, de orgullo. Fíjense, 4 pecados que yo puedo ver que está sucediendo. Fueron culpables de ¿qué? De arrogancia. Fueron culpables de glotonería. Fueron culpables de apatía. Y fueron culpables de la indiferencia al necesitado. Ahora, ¿por qué Sodoma padeció estos 4 pecados? Tú recordarás que la perversión nos habla en Génesis 19, la perversión que había, lo que hizo Lot con sus hijas. Pero ¿sabes algo? Esto yo nunca lo había visto. La Biblia dice que Sodoma, en Génesis capítulo 13, que Sodoma era el jardín del Señor. ¿Qué quiere decir? Que en esa ciudad era el orgullo de ellos. Era una tierra tan productiva, era una tierra que tenía un ganado tan hermoso, era una tierra que tenía abundancia. Por eso se llenó de orgullo. Y eso es lo que nos pasa cuando tú y yo, todas nuestras necesidades están suplidas y no dependemos de Dios. Viene una arrogancia espiritual, viene un orgullo en nuestros corazones. Y dice aquí la escritura, se llenaron de glotonería. Yo no sé tú, pero creo que en este tiempo, los 8 meses que llevamos, creo que hemos estado comiendo más y hemos dejado de ayunar. Ay, sí, pastor, porque ya no podemos salir tanto a la calle. Tú analiza si estás comiendo de más. Y fíjense bien. Entonces, y luego dice apatía y la indiferencia. Dios nos ayude. Escúchame bien, una persona que ha perdido ese primer amor es porque está viviendo en arrogancia. Una arrogancia espiritual. ¿Sabes cuál es la arrogancia espiritual? Es la actitud de querer hacer las cosas a mi manera. Es querer manipular a Dios. Es querer hacer lo que yo quiero, no importando las consecuencias. Es hacer una anarquía espiritual. Es hacer mi voluntad y no la voluntad de Dios. Yo no sé si, escúchame bien, si desde que empezamos la pandemia al día de hoy ha aumentado nuestro corazón para humillarnos a Dios. Hemos buscado más a Dios con un corazón humillado,
o se ha enorgullecido nuestro corazón. Cuando un cristiano entra en la apatía, escúchame bien, es el tiempo donde tú y yo hemos perdido nuestra pasión, donde las cosas espirituales ya no nos importan, donde ya nos da igual. Y lo vuelvo a repetir, cuánta gente pudiendo venir a la iglesia o pudiendo conectarse, no se conectan. Y gente que quiere venir, los niños, los adultos mayores que quieren venir, no lo pueden hacer. Y yo creo de verdad que desde el cielo Dios se rasca la cabeza y dice: ¿quién entiende a mis hijos? Y termina diciendo este versículo: porque fueron indiferentes a los pobres. Entonces ya vimos las razones por las cuales tú y yo podemos perder nuestra relación, nuestro primer amor a Dios: la arrogancia, glotonería, apatía, indiferencia. Por eso yo puedo entender de verdad cuando tú y yo perdemos la pasión. Acuérdate David, cuando cayó en pecado, cuando fue indiferente a la corrección de Dios, cuando él oraba en el Salmo 51: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Hay muchos cristianos que ya no saben si sienten o no sienten al Espíritu Santo. Y David oraba: Señor, no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de la salvación. Si David lo estaba pidiendo, era porque ya lo había perdido por causa del pecado. Y usted lo sabe, David pecó por causa de la arrogancia, por causa de quedarse en el palacio. Y vuelvo a repetir ese versículo. Por eso el Señor nos dice a través de Jeremías 6:16: párense y pregunten por esas sendas antiguas, y pregunten cuál es el buen camino y anden por él. Pero dice que el pueblo de Israel dijo: no andaremos. La pregunta aquí en esta mañana es: ¿cómo recuperamos esa senda antigua? ¿Cómo recupero? ¿Cómo le hago para volver nuevamente? Ustedes conocen este versículo que lo leemos frecuentemente, Apocalipsis 2:5, hablando Dios a la iglesia de Éfeso, una iglesia que había perdido su primer amor. Y Dios le está diciendo: recuerda, por tanto, en donde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré por ti y te quitaré tu candelero de su lugar. Fíjense la imagen que veíamos al principio, que Dios no nos quite el candelero para poder ver su luz. Ahora yo voy más allá, escúchenme bien, esto es lo que Dios ponía en mi corazón. No es que Dios haga que nos arrepintamos, sino que Él produzca. Él tiene que hacer algo en nosotros para producir ese arrepentimiento, porque si viene del arrepentimiento de parte de Dios, lo podremos hacer. Yo no sé usted, pero yo he pensado muchas veces, y con esto voy a ir terminando, o voy a condensar todo el mensaje. El hijo pródigo. ¿Cuántos hemos pensado del hijo pródigo? ¿Qué le hizo regresar a casa? ¿Tú has pensado qué le hizo volver a casa al hijo pródigo? ¿Qué fue lo que le hizo volver a casa? Te voy a decir las 4 palabras en este pasaje del hijo pródigo. ¿Cómo recuperó lo que había perdido? Escúchame bien. Se generó un poder. Acuérdate que poder, yo te dije, es la capacidad para transformar o destruir. ¿Qué sucedió en el hijo pródigo? Dice la Biblia que cuando hubo malgastado todo, o sea, en otras palabras, el poder que tenía,
los bienes que su padre le había dado se esfumaron, se le acabó. Pero no tan solamente eso, fíjense, yo no sé si tú habías visto esta circunstancia, porque dice aquí la Biblia que cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre a esa provincia. ¡Qué coincidencia! En otras palabras, Dios tuvo el poder para no tan solamente acabársele los bienes a él, el dinero, los amigos, sino también que vino el momento donde en la provincia hubo hambre y no tenía nadie más que le pudiera ayudar. Se generó un poder a la inversa, pero sí se generó un poder que lo hizo irse con los puercos. Y Dios usa esos tiempos en nuestras vidas cuando estamos malgastando lo que Él nos ha dado, cuando viene hambre, cuando viene una situación adversa. Y la Biblia dice, y comenzó a faltarle. ¿Qué sucedió también en el hijo pródigo? ¿Cómo recuperó? Vino una restauración en él. Dice la Escritura, escucha, acuérdate que restauración, yo les acabo de decir, es volver al estado original. Pero para que haya una restauración de un carro, de una pieza de cerámica, ¿qué tiene que haber? Tienes que rasparla, duele eso, ¿no? Tienes que ejercerte, empieza la lija ahí y empieza el golpeteo con el martillo, y eso duele. Y dice aquí la Escritura que se arrimó a uno de los ciudadanos. Qué fuerte palabra. Nosotros tenemos en nuestra cultura ese dicho, como dice, el arrimado, el muerto y el arrimado. Es una frase muy fuerte. Se arrimó, wow, a uno de los ciudadanos, el cual tenía una hacienda para que le diera, ¿verdad?, chamba. Y le dijo, solamente tengo para que le laves el chiquero a los puercos. Y dice que deseaba llenar su vientre. Pues este hombre tenía la panza vacía, le crujían las tripas. Deseaba llenar el vientre de las algarrobas que comían los puercos. Y dice ahí, y nadie les daba. ¿Sabes algo? Dios empezó a raspar. Él se acordaba de los banquetes que tenía con su padre. Él se acordaba de lo que comía. Él se acordaba de tanto. Ahora está vacío. ¿Me está siguiendo? ¿Sabes algo? Escucha lo que te voy a decir. La restauración en mi vida y en tu vida empieza cuando nos damos cuenta en la condición en la que estamos. Cuando nos damos cuenta que Dios necesita meter su mano en el corazón. Cuando nos damos cuenta de tantos defectos, de tantas cosas que tienen que ser cambiadas, que tienen que ser renovadas, que tienen que ser transformadas. Eso representa un dolor. Y Dios nos tiene que, así como el barro en las manos del alfarero. Yo no sé si usted sepa, pero el barro, cuando el alfarero toma el barro, es como una masa, ¿verdad?, que usan los panaderos, y se hace así, y la tiene que golpear y y le tiene que quitar todo el aire, y le aprieta y lo pellizca esa masa de barro. Y sabes algo, así Dios muchas veces nos tiene que, para hacer una nueva figura en nosotros, nos tiene que pellizcar, nos tiene que estirar, nos tiene que quitar todo aquello que no sirve. Y tenía que ser de la misma manera con ese hijo pródigo. Si no puede decir amén, diga ay. ¿Sabe algo? A quien primero el Señor le golpea es a uno. Yo solamente soy el transmisor. Escúchame bien, cómo recuperó
ese hijo pródigo, vino una gloria. Vino una gloria. Y la gloria es el placer. Es lo que Dios puede producir en mí cuando yo no lo quiero. Es aquello que Dios puede hacer volver a nacer cuando yo no me quiero acercar a Él. La Biblia dice, y es uno de los versículos más hermosos de la Escritura, Lucas 15:17, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia y a mí me están crujiendo las tripas? No me dan ni siquiera algarrobas. Y yo estoy aquí pereciendo de hambre. ¿Sabes algo? Creo que no hay mayor gloria que cuando nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de Él. Cuando tú y yo nos damos cuenta de la necesidad de Él, es cuando podemos realmente confesar lo que el hijo pródigo dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre. Yo no sé si ensayó varias veces. Yo no sé si él dijo: a ver, le digo primero: Padre, perdóname. Yo no sé, pero él dijo: Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Me levantaré e iré con mi padre y le pediré perdón. Y tenía su argumento, tenía lo que iba a decirle. Pero él nunca imaginó que cuando él regresaba a casa, su padre lo vio de lejos. Y dice que corrió a su encuentro, se echó sobre su cuello y lo besó. Ya no le dio tiempo de decirle: Padre. Ya no le dio tiempo de decirle su argumento. Escúcheme bien. Si no me ha puesto atención en todo el mensaje, quiero que se lleve esto. ¿Me vas ayudando, por favor? Muy bajito. Eso es lo que Dios tocó más mi corazón. Escúcheme bien. Vino alegría. La alegría regresó a esa casa. Escúcheme bien, por favor. Dice la Escritura en el verso 22: pero el padre le dijo a sus siervos. Quiero que mires la escena. El padre acaba de abrazar al hijo, el hijo todo harapiento, el hijo todo maloliente, con hambre, lo abraza. Yo creo que el padre levantó su mano y le dijo a uno de sus criados: prepárame el becerro más chonchito, más chapeado. Denme el mejor vestido. Pongan el anillo. El anillo representa autoridad, representa identidad, representa pertenencia. Y saquen el mejor calzado para sus pies. Y dice que mataron el becerro gordo, comieron o comamos y hagamos fiesta. ¿Puedes imaginar eso? Y dice la Biblia en el verso 24: porque mi hijo muerto era, ha revivido. Se había muerto, pero ya es hallado. Este hijo lo habían puesto en el canal 5 al servicio de la comunidad y no lo hallaban. Yo te lo digo porque en algunos años que el año que estuvimos allá en Televisa, me tocaba un poquito de eso, al servicio de la comunidad. Y es desgastante, ¿verdad? Cuando una persona ha perdido un ser querido y lo anuncian y lo anuncian y lo anuncian, y
y no hay una respuesta. ¿Cómo este padre no iba a estar contento? ¿Sabes algo? Y yo quiero usar un poquito mi imaginación. Este padre del hijo pródigo, yo creo que él leyó Lamentaciones 5:21 y le dijo a Dios: devuélveme la alegría que tenía antes. Devuélvemela, Señor. Trae a mi hijo. Escúchame bien. Esto es lo más tremendo y nunca lo había visto. En esa casa, en esa hacienda, había muchos criados, muchos jornaleros. Había un padre que estaba regocijado, pero había un hijo en esa casa que estaba enojado. Había perdido la alegría estando en casa. Fíjate qué tremendo. Qué tremendo que estando en nuestra casa, que estando en la casa de Dios, en tu casa, puedas perder la alegría. Escúchame bien, con esto termino. Llévate esto. Cuando perdemos la alegría, y son las manifestaciones que este hijo mayor tuvo y que tal vez nos esté pasando el día de hoy. Cuando perdemos la alegría, lo manifestamos de esta manera. Escúchame bien. Hay un enojo contra el padre, porque dice ahí la Biblia que el hijo mayor se enojó y no quería entrar en la fiesta. Y dice que su padre le rogaba: entra, tu hijo estaba, tu hermano estaba muerto. Y yo te voy a decir algo, escucha. ¿Cuál es el enojo que hay en tu corazón hacia tu Padre Celestial? ¿Cuál es el enojo que hay de mi corazón a mi Padre? Tal vez tú estás enojado de que alguno de tus hermanos ha regresado a Cristo y tú dices: no se lo merece. ¿Cómo es posible que el pastor, cómo es posible que Dios le dé su mano, le abra sus brazos? ¿Sabes algo? Hay un enojo contra el Padre. Y yo quiero que tú y yo, escúchame, la única manera de volvernos a Dios es que Él nos haga volver, pero es reconociendo nuestro pecado. Nuestro pecado es que hay un enojo, que tenemos un enojo hacia Dios. Si tú estás viviendo una circunstancia en este momento que te pone de malas, que no entiendes, que te has amargado, no cometamos el mismo error que este hijo mayor. Dice que se enojó contra el padre. ¿De qué le servía estar en la casa de su padre si estaba más perdido que el que se había ido? Hay un enojo contra el padre. Hay un reclamo contra el padre. Tantos años te he servido y nunca te he desobedecido, nunca me has dado ni un cabrito. ¿Sabes algo? Me habla de un hijo que no sabía lo que tenía. Las palabras que muchas veces usamos tú y yo en los matrimonios: siempre y nunca. Le dijo: nunca, nunca, nunca. Nunca te he desobedecido, pero tú tampoco nunca me has dado nada. Le reclamó. Y sí le dijo: pero ya no le dijo el nombre ni nada. Le dijo: tu hijo ha consumido los bienes con rameras y le has hecho matar el becerro gordo. ¿Alguna vez has pensado, o tú y yo hemos levantado nuestras manos contra Dios y decir: Señor, pero ¿por qué, papá? Le reclamamos. Otra manifestación de alguien que pierde la alegría es que hay una desigualdad, una idea de desigualdad. El padre le está diciendo: tú siempre has estado conmigo, tú siempre has dispuesto, tienes todas las cosas. Pero ¿sabes algo? Este hijo
pensó que el trato hacia él nunca fue igual. Se sentía despojado. Y la última es que él sentía que había una indiferencia, o más bien fue indiferente a lo que estaba pasando en ese lugar. Escúchame bien, él fue indiferente porque dice ahí el padre en voz en cuello, le está diciendo: era necesario hacer fiesta, era necesario regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Sabes algo? Cuando tú y yo estamos enojados contra el Padre Celestial, no miramos la necesidad de su corazón, nada más miramos la nuestra. No miramos sus sentimientos, no pensamos lo que Dios está pensando, lo que está sintiendo. Y este hijo, lejos de festejar, lejos de gozarse con su padre y su hermano, dice la Biblia que él se salió. Yo quiero orar. Ahí en tu lugar, en casa, pudiéramos decir esta oración de Lamentaciones 5:21 y decirle a Dios: Señor, haznos volver a ti y nos volveremos. Renuévanos nuevamente, Señor, nuestro estado original como al principio, Señor. Que nuestra vida sea, Señor, nuevamente como antes lo era, Señor. Vuélvenos, Señor, ese poder a nuestros corazones. Vuélvenos esa restauración, Señor. Sigue moldeando, sigue quitando esas imperfecciones, Señor. Sigue revelando tu gloria a nuestras vidas, Dios, Señor. Y todos aquellos que hemos perdido la alegría, devuélvenosla en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias. Yo quiero bendecir tu vida y yo sé que el Espíritu Santo está tocando tu corazón. Dile a Él: hazme volver a ti, Dios. Si he perdido, Señor, he pedido ese poder, he pedido la gloria, he pedido la restauración, la alegría, Dios. Haznos volver en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias y bendigo a cada uno de tus hijos. Si usted ha venido a este lugar por primera vez o está viendo esta transmisión y nunca ha recibido a Jesús, este es el día para que usted reciba a Jesús. Quisiera que hiciera esta oración conmigo. Señor Jesús, te pido que entres en mi corazón, cambies mi vida y te recibo como mi suficiente Salvador, y te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.